Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dieta, 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 dieta. Nos tienen locos con lo de la dieta. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que son los alimentos tipo A y lo que son los alimentos tipo E, que hablamos en el libro El Poder del Metabolismo bajo la dieta 2x1 y 3x1. Vamos a hablar un poquitito más en detalle de lo que son los alimentos tipo A, que son A porque adelgazan, y los E, que son E porque engordan. Así que vamos un momentito a una póster aquí. Eso se dice pancarta en español, es que acá en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish. Pero voy allá un momentito para poderles explicar mejor, ¿ok? Fíjense. Por aquí vamos, ok. En esta pancarta ven que nosotros tenemos divididos, como está en el libro, lo que nosotros llamamos alimentos tipo A, que se llaman A porque nos ayudan a adelgazar. Y los alimentos tipo E, que le llamamos E, porque nos ayudan a engordar. Como vimos en un episodio anterior, lo que pasa con los alimentos tipo A, que decimos que nos ayudan a adelgazar, es que son alimentos que producen poca reacción de insulina en el cuerpo. Esa es la característica principal de los alimentos tipo A. Producen poca reacción de insulina en el cuerpo. Hablamos en un episodio anterior que lo que engorda es la insulina. Usted no puede engordar si no tiene insulina. De hecho, los diabéticos tipo 1, que es la minoría de los diabéticos, tienen un problema de que si no se inyectan insulina, se mueren de flacos. Porque la insulina es la que permite que la glucosa, que es el combustible, entre a la célula. Sin insulina no hay alimento para la célula. Así que la clave de uno poder adelgazar es reducir la producción de insulina. Por eso nosotros utilizamos una proporción mayor, en la dieta 2x1, utilizamos una proporción mayor de los alimentos tipo A, que son los que tienen poca reacción de insulina. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos de cuáles son algunos de los alimentos tipo A, o sea, los alimentos que más nos ayudan a adelgazar. Estamos hablando de alimentos aquí como decir carnes, pollo, pavo, pescado, los mariscos todos, quesos. Fíjese que el queso es grasoso, pero el queso como tal es una proteína. Así que usted no necesariamente va a engordar si come queso con grasa. Claro, si combina ese queso con grasa con pan, que es un carbohidrato refinado y despierta mucha cantidad de insulina, entonces sí que va a engordar. Pero el queso como tal es una buena proteína. Los huevos es un alimento tipo A, vegetales, muy recomendables, jugos de vegetales, ensalada, almendras, nueces. Algunos de estos son los principales alimentos tipo A. Nosotros en la dieta 2x1 tratamos de consumir más cantidad de los alimentos tipo A y menos cantidad de los alimentos tipo E, que son los que nos producen exceso de insulina. Vamos a revisar un momentito la lista de alimentos tipo E y luego vamos a contestar algunas preguntas que nos han hecho en Metabolismo TV relativo al tema de las frutas y al tema del yogur y alimentos que dónde se posicionan en un lado o en el otro. Lo aclaramos ya mismito. Pero vamos a ver por encima la lista de alimentos tipo E y por qué son E. Fíjense, los alimentos tipo E, como decía, son E porque engordan. Y engordan porque producen mucha reacción de insulina. El páncreas que está aquí, cuando reacciona con un exceso de insulina, como la insulina es como si fuera un recogedor, recoge de la sangre todos los nutrientes, grasas, aminoácidos, glucosa, todo, y lo lleva a las células. La insulina es lo que permite que esos nutrientes entren a las células. Sin insulina no se puede engordar. Sin insulina tampoco se puede vivir porque la insulina es la que alimenta a las células. Pero cuando hay exceso, mucha insulina, pues va a haber obesidad y eventualmente si se usa demasiado de la insulina, causa un desgaste en el páncreas que puede resultar en una diabetes. Muchas de las personas que tienen hoy en día diabetes son diabéticos porque estaban demasiado obesos. Y al estar tan obesos, el cuerpo se vio tan obligado, tan forzado a utilizar su producción de insulina que agotó el páncreas y hoy en día se llama diabético. Ahora, veamos un momentito la lista de alimentos que componen los alimentos tipo E. Ejemplo, pan, lo que más nos gusta, lo admito, lo que más nos gusta. Pan, pasta, harina, que puede ser harina de cualquier tipo, arroz, plátano, papa,
Los tubérculos que son los que crecen bajo la tierra. Acá en Puerto Rico le decimos yuca, yautía, ñame, esos que crecen como raíces debajo de la tierra. Cada país tiene sus propios nombres para ello. Cereales, todos. Por ahí sale un anuncio diciéndole a la gente, mira, para adelgazar come sucaritas de maíz. Eso es una mentira porque se sabe que el cereal es lo que se usa para engordar a los cerdos. Así que si uno come mucho cereal, va a engordar, no importa que el cereal diga que es 100% integral o lo que sea. Otro alimento tipo E es el azúcar. Muchas de las personas que están sobrepeso están adictos al azúcar. Los dulces, los chocolates, la leche. Sí, la leche es un alimento tipo E. ¿Por qué es tipo E? No es tipo E porque tenga grasa. Es tipo E porque tiene mucha lactosa. E inclusive la leche deslactosada, como hemos mencionado en otros episodios, es un poquito una mentirita, porque lo que es una leche que tiene lactosa, pero que tiene una enzima que ayuda a digerirla, o que le han quitado la lactosa y como sabe sosa, y lo que sabe soso sin sabor no se vende, pues entonces le echan azúcar por otro lado. Si usted mira la etiqueta va a ver que el azúcar está ahí completita. Así que la leche definitivamente es un alimento tipo E. Los jugos de frutas es un alimento tipo E. Los refrescos azucarados, alimentos tipo E. Fíjense que los jugos de vegetales están acá arriba en los A, porque producen poca producción de insulina. Los de frutas sí producen mucha insulina porque tienen mucha fructosa, son más dulces. Fíjense que en la dieta que nosotros usamos, dieta 2x1, dieta 3x1, nada está prohibido. Atención, nada está prohibido. Usted puede comer de todo y adelgazar. Es que estamos acostumbrados a la idea de que hablamos de dieta y hablamos de que no se puede comer tal cosa. Sí, usted puede comer de todo. Es cuestión de proporciones. Se le va a pedir que usted consuma más cantidad de los alimentos tipo A para que le ayuden a adelgazar y menos cantidad de los alimentos tipo E para que usted pueda realmente evitar el exceso de grasa. Brevemente cubrimos, fíjense, frutas. Las frutas, si son bien dulces, o sea que le saben dulce al paladar, definitivamente son tipo E porque son dulces porque contienen azúcar. Por ejemplo, el mango, banana, guineo, como decimos acá en Puerto Rico, plátano amarillo, todo lo que sea dulce, la piña, si es dulce, cae en lo E. No es que usted no se los come, nada está prohibido, es que usted come menos cantidad de eso y más cantidad de los A, nada está prohibido. En el caso, por ejemplo, hay frutas, por ejemplo, que son bajas, que se pueden considerar en los A, como decir la fresa, como decir la manzana. Si usted se fija, no son muy dulces y usted puede considerarlas dentro de los alimentos tipo A. Pero las frutas tropicales generalmente son bien dulces y usted va a tener que clasificarlas dentro de los E. Cómasela, pero calcúlela dentro de su porción de alimentos tipo E. Yogur. Bueno, el yogur que nos venden en los supermercados generalmente quieren que esté dulce. El fabricante quiere que esté dulce porque sabe que todos nosotros somos medio adictos al dulce y les conviene porque así se vende más. Si usted mira la etiqueta del yogur, cuando usted mira la cantidad de gramos de carbohidratos que tiene, usted va a ver la cantidad de azúcar que tiene. El yogur plain quiere decir que no tiene azúcar ni nada, en su estado natural es bien bajo en carbohidratos y se considera un alimento tipo A, de los que adelgaza. Pero ese yogur que le echan un montón de fruta allá abajo y le meten un dulce que está hecho a base de sirope de maíz, eso definitivamente que es un E. Si usted lo siente bien dulce, es E. Si usted lo siente bien soso, es un A. Así que ahí se lo dejo a su paladar para que usted lo pueda distinguir. ¿Y sabe qué bueno es de eso? Que la verdad siempre triunfa.